Es motivo de gozo y de gran placer para mí estar hoy delante de ti y traer las directrices del Rey para su reino, para su amada. Y vamos a empezar y vamos a mirar el tema que el Rey tiene para nosotros en el día de hoy. Y el tema para el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 5, con un subtítulo, La promesa del Espíritu. Hoy vamos a entender en realidad cuál es esa promesa del Espíritu. El mundo religioso, por más de 2000 años, hablando de la cruz para acá, anunció y dijo muchas cosas en cuanto a la promesa del Espíritu, pero nada que ver con la realidad de las cosas. Hoy vamos a entender cuál es esa promesa y para quién es esa promesa. Y vamos a empezar en la historia. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oye, ellos esperaban que el reino fuera restaurado. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más íbamos a hacer con eso? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oye, dice el Señor y anunció esa promesa del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué más íbamos a recibir ese Espíritu? Y me seréis por testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa del Espíritu era para recibir poder y para ser testigos suyos en toda la tierra. Hay que comprender para qué era esa promesa. Pero el sistema religioso, por un acontecimiento que vio ocurrir allí, en el templo, en Jerusalén, el día de Pentecostés, a eso que sucedió allí, anunciaron y vienen anunciando que allí fue el cumplimiento de esa promesa. Y desde allí parte todo. Y a eso le llamaron la promesa del Espíritu Santo. Vamos a mirar qué aconteció para que observemos detalladamente. Vamos al libro, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Mira lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vio, hermano, usted está equivocado. Mira lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Perdóname, piensa con madurez. Eso no lo está diciendo Jesús. Eso lo está diciendo el escritor Lucas, que él estaba haciendo una labor periodística de investigación, y él le dijeron allí que lo que pasó allí es que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero a él no se lo dijo Jesús. Y como tú lo ves que está escrito ahí en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pues de allí partió la confusión hasta el día de hoy. Porque dice así, de esa manera, entonces el mundo religioso creyó que la promesa del Espíritu se cumplió allí en ese momento. Porque lo dejó así escrito Lucas, pero como te lo decía y te lo repito, no son palabras de Jesús, son palabras del escritor Lucas.
que a él le comunicaron que eso fue lo que pasó allí, los que allí estaban. Pero no quiere decir que eso sea lo que pasó en ese lugar. Y tengo las evidencias y la prueba para probarte que no es así. No son palabras de Jesús, son palabras del historiador, del escritor, de Lucas. Y mira que dice que fueron repartidas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y a eso le llamaron el Espíritu Santo. Y a eso que ellos le llamaron la promesa, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, todo aquel que pasaba por ese lugar, mira lo que pensaba. Vamos a mirar ahí mismo en Hechos, en el mismo capítulo 2, el verso 13, mira lo que dice. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. ¿Qué hacía la gente que observaba ese espectáculo? Se burlaba. Decían, están llenos de mosto. Es lo que tú puedes ver que pasa en todo el sistema mundial cuando dicen que están siendo bautizados y recibiendo la promesa del Espíritu, hablando en lenguas. La gente de afuera siempre ve ese espectáculo y dice lo mismo que en la historia se dijo. Están llenos de mosto, están borrachos, y la gente se burla. Y a eso que pasó allí, desde ahí empezó la confusión. Y y tomaron ese acontecimiento de Hechos 2 como el cumplimiento de la promesa que dijo Jesús en Hechos 1, del 6 al 8, cuando dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es poder lo que se iba a recibir. Y también eso, el recibir el Espíritu Santo no solamente era para ver y manifestar el poder del Señor en nuestra vida, sino también para ser testigos suyos en toda la tierra. Yo recibo que los entendidos se entenderán y comprenderán. Y observa que es cierto el corte y la línea que te traigo hoy en nombre de nuestro Padre, que lo mismo dejó establecido y escrito en el fundamento el gran apóstol Pablo. Observa lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 23. Mira lo que dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Sí ves? Se repite lo que acabamos de leer. ¿Qué te está diciendo el gran apóstol Pablo? Que seamos niños, pero en toda malicia, pero maduros en el modo de pensar. No está escrito en la ley, con otros labios y con otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. Lo que sucedió el día de Pentecostés conforme a Hechos 2, lo que sucedió y tomó lugar allí en ese momento, no era la promesa del Espíritu Santo. No era nada de eso, amadas las naciones. Está escrito. Y lo que sucedió allí hizo que muchos pasaran por el lugar y anunciaran, y se rieran y se burlaran y dijeran, están llenos de mosto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que si algún indocto, incrédulo ve una cosa de esas, no va a decir, ¿están locos? Y es lo que tú puedes decir y mirar hoy en día. Y a eso le llamaron la promesa del Espíritu. Cuando lo que pasó allí el día de Pentecostés fue el cumplimiento de lo que estaba escrito en la ley.
Con otros labios, con otras lenguas, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Lo que pasó allí fue el cumplimiento de lo que estaba escrito. No era el cumplimiento de la promesa del Espíritu, sino dando cumplimiento a lo que la ley había establecido. Y después dice que las lenguas no son por señal a los creyentes. O sea, un creyente no tiene por qué andar pidiendo como señal las lenguas. Porque los que piden señales son los incrédulos. Y las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Yo recibo que esto está bien claro para ti. Para empezar a entender desde aquí que lo que pasó allí el día de Pentecostés no es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y que eres niño, pero en toda malicia, pero que eres maduro en el modo de pensar. Y que puedes entender que lo que sucedió allí fue un acto que dio para que el mundo y los que pasaban por allí se burlaran. Como lo dijo Pablo, ¿no dirán que estáis locos? En eso hay que tener madurez. Los sentidos ejercitados para comprender. Que no porque Lucas lo haya dejado escrito en el capítulo 2 de Hechos y que digan y fueron todos llenos del Espíritu, no por eso quiere decir que sea verdad lo que él está diciendo allí. Porque él, y quiero recordarte lo que dice Lucas 1 del 1 al 4, cuando él dice que él era un investigador, que él se propuso investigar todas las cosas desde el principio y establecerlas por orden. Él estaba haciendo un trabajo periodístico como historiador. Y no porque él diga y fueron llenos del Espíritu, no quiere decir que allí fuera el cumplimiento y que eso sea así como él lo dijo. Está escrito. Y por eso desde allí empezó toda la confusión. Pero como tú lo ves escrito, te dices, mira, está escrito. Sí, pero no son palabras de Jesús. No son palabras del Señor. Y yo te voy a mostrar en nombre de nuestro Padre, realmente hoy, cuál es esa promesa del Espíritu. Vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título la promesa. Y para ello vamos a la historia, al libro histórico de Juan, capítulo 14, versos 15 al 26. Mira lo que dice. Vuelvo y repito la cita. Juan 14, libro histórico de Juan, capítulo 14, versos 15 al 26. Mira lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por un rato, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál era la promesa del Espíritu Santo? Que ese Espíritu que venía, ¿a qué venía? ¿Para ponerte a hablar en lenguas? No. Venía a recordarnos y a enseñarnos todas las cosas. ¿Cuál era la promesa del Espíritu? Que ese Espíritu venía a recordarnos y a enseñarnos todas las cosas. Esa es la verdad. Pues claro, si Él viene y te recuerda y te enseña todas las cosas, pues tú lo vas a entender todo. Y si lo vas a entender todo, entonces puedes ser por testigo suyo hasta lo último de la tierra. Porque hablando en lenguas y sin entender nada, ¿cómo vas a ser testigo suyo? Él tenía que venir a recordarte y a enseñarte todas las cosas. Y tú entendiendo y comprendiendo, puedes ser testigo suyo hasta lo último de la tierra. Abba, Padre. Vamos a mirar un detalle en el segundo punto. El segundo punto lleva por título: los llamados y escogidos de la promesa. Vuelvo y te repito: los llamados y escogidos de la promesa. Vamos a observar aquí para quién era ese llamado y para quién era esa promesa del Espíritu Santo. Hoy lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Ezequiel capítulo 36, verso 27, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Mira lo que dice. Y hablándole a Sión: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuál era esa promesa y para quién? Para Sión. ¿Cuál era esa promesa? Y pondré mi espíritu en vosotros. La promesa es que Él venía a poner su espíritu en Sión. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí estamos viendo para qué y para quién era la promesa. Para Sión. Y la promesa era poner su espíritu en Sión, en su pueblo. La promesa no era para hablar en lenguas, la promesa era poner su espíritu en Sión, en su amada. Y mira que es cierto lo que te digo. Y esa promesa es igual a lo que vamos a ver aquí. Aquí te dice aún más claro para quién era esa promesa. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haréis reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Esto lo dice Ezequiel 37, 14. Y este es el verso final del Valle de los Huesos Secos. Cuando él viene hablando desde el verso 1 y culmina en el 14, hablando del Valle de los Huesos Secos, aquí está diciendo que la promesa del Espíritu era única y exclusivamente para el Valle de los Huesos Secos. Vuelvo y te repito el verso. Y pondré mi espíritu. Mira lo que le dice al Valle de los Huesos Secos. Ezequiel, míralo bien. Ezequiel 37, 14. No me estoy inventando nada. Ezequiel 37, 14, hablando del Valle de los Huesos Secos. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Más claro ni el agua. Aquí te está diciendo que la promesa del Espíritu era
iba única y exclusivamente para ese valle de huesos secos, o sea, para la casa de Judá y para la casa de Israel. Por eso cuando él se está despidiendo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 6 al 8, él le dijo a ellos, es que no les toca a ustedes entender los tiempos y las sazones. Como diciendo, esto no es para ustedes. No les toca a ustedes entender esto. Los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí ya le está diciendo, mira, esto no es para ustedes, qué pena. Y ustedes no pueden entender esto. Cuando dice, no les toca a vosotros entender, está diciendo, esto no es para ustedes. Y eran ellos los que preguntaban, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y de una les dijo y les habló con verdad, no os toca a vosotros entender los tiempos y las sazones. Como diciendo, qué pena, esta promesa del Espíritu, cuando yo te estoy diciendo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis por testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está diciendo a gritos, mire, esto es única y exclusivamente para ese pueblo que tiene esa promesa. ¿Qué vamos a hacer? Dios así lo estableció. Ese es el orden correcto. Esta es la línea de Dios. Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Altercarás tú con el Señor por qué Él hizo esto así? ¿O quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Podrás tú altercar con Dios cuando Él hace como quiere? Cuando de antemano así lo predestinó. Sión, siéntete privilegiada. Y los que me están escuchando en las naciones y los que se tienen que levantar de los muertos, escucha esta voz y entiende y comprende, porque a ti te hablo. Abba, Padre. Vamos a mirar un tercer punto. Y ese tercer punto tiene por título el propósito. ¿Para qué Él iba a colocar su espíritu en su pueblo? ¿Para qué Él iba a colocar su espíritu en su pueblo? Vamos a mirar para qué. Tercer punto, el propósito. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16. Mira lo que dice. Y nosotros, eso sí lo podemos oír decir tú y yo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, la promesa. ¿Para qué se iba a recibir ese espíritu? Para hablar en lenguas, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mira, venía a enseñar, a recordar y a enseñarte todas las cosas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para ellos es locura que se hable de resurrección, porque para él son locura. Y no las puede entender, tampoco les dado, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Hoy si tú y yo, los que me entienden, pueden decir esto. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oye, ¿para qué se iba a recibir el Espíritu del Señor? ¿Para qué era la promesa? Por eso Pablo viene diciendo, pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, la promesa. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que entendamos que todas las promesas que Él hizo allá a nosotros, a este pueblo suyo de la antigüedad, hoy se las está cumpliendo. Y Él iba a poner su espíritu en ti para que tú entendieras eso. Para que tú comprendieras
y entendieras lo que Él te ha concedido. Mira qué te ha concedido: volver a la vida para darte una vida inmortal, indestructible, traerte de los muertos. Hoy está poniendo su espíritu en ti, hoy comprendes este misterio. Por eso dice, para que sepamos lo que nos ha concedido. O sea, para que sepamos que Él lo prometió y lo cumplió, lo ha concedido. Abba, Padre, los entendidos comprenderán. Para eso se recibía el Espíritu. Y tú que estás recibiendo este Espíritu, hoy puedes decir, oye, el hombre natural no percibe esto porque para él son locura. Para el hombre natural es locura que yo hable de resurrección ahora. Para el hombre natural es locura y me dice, mira, estás haciendo lo mismo que Pablo dijo en la carta a Timoteo. Que por ahí andaban muchos diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de muchos. Pues quiero decirte a ti que hablas así, que allá eso sí era trastornar la fe de muchos, porque allá no era ni el tiempo, ni el espacio, ni el escenario para hablar eso. Pero a ti que dices y me dices eso a mí, también después dices que estás en el tiempo del fin. Pues si tú creyeras que estás en el tiempo del fin, hoy te tengo noticias. Era en el tiempo del fin donde los muertos iban a resucitar. Allá no era el tiempo, ni el espacio, ni el escenario. Este es el tiempo. Si tú crees que estás en el tiempo del fin, entonces era en el tiempo del fin la resurrección de los muertos. Entonces no puedes pelear conmigo. Mira lo que está escrito. Observa lo que está escrito. ¿Tú mismo crees que estás en el tiempo del fin? Pues si tú mismo crees que estás en el tiempo del fin, quiere decir que este sí es el tiempo. Ese no era el tiempo del fin. El tiempo del fin es este. Abba, Padre. Y hoy podemos entender que ese espíritu lo íbamos a recibir para que sepamos y entendiéramos lo que Dios nos ha concedido. O sea, que entendiéramos que Él lo prometió y hoy comprendiéramos que lo está cumpliendo. Y hoy tú y yo sí podemos decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, si Él iba a poner, y la promesa era que Él iba a poner su mente en ti, pues entonces hoy lo puedes decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y te voy a decir quiénes tienen la mente de Cristo. Los que hoy me escuchan a mí. Los que hoy comprenden y entienden lo que yo hoy les estoy anunciando, esos pueden decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie más. Porque la incircuncisión se aprende. Esto que yo estoy enseñando, aún los que hoy defienden la incircuncisión, se rasgan las vestiduras, se cogen los pelos por lo que yo estoy diciendo. Pero la incircuncisión, el rey en su velo anterior dijo que eso se aprendía y tenía toda la razón. Pero esto no se aprende. Esto es única y exclusivamente para los entendidos que comprenden. Abba, Padre. Gracias, Papá. Gracias, Señor. Y mira, que no solamente íbamos a recibir el Espíritu del Señor para que entendiéramos lo que Él nos ha concedido, sino también para que se cumpliera lo que dijo el libro de los Hechos en el capítulo 1, en el verso 8, y me seréis por testigo hasta lo último de la tierra. Oye, también era para ser testigo del Señor. Vamos a mirar si es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice. Y observa lo que está aquí, lo que está escrito. Testificando Dios juntamente con ellos. Oye, testificando Dios juntamente, a la par, juntamente con ellos. ¿Con qué?
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Se cumple lo que está escrito. ¿Para qué vamos a recibir el Espíritu del Señor? No para hablar en lenguas, sino para que entendiéramos lo que Él nos ha concedido. Y no solamente para entender lo que Él nos ha concedido, sino para ser testigos suyos y para testificar juntamente con Él, como recibimos poder, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Ahora sí estás entendiendo. Puedes ver ahora y comprender por qué en Isaías 52:1 Él dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Porque si Él venía a despertarte y a poner su espíritu en ti, es para que te vistas de poder, para que juntamente con Él, vestido de poder, testifiquen al mundo con prodigios, señales y milagros y repartimiento del Espíritu. Para eso era. Y esa era la promesa del Espíritu Santo. Abba, Padre. Y mira, hoy podemos, hasta donde vamos y hasta donde hemos visto, podemos entender que nada que ver con lo que el sistema religioso mundial anunció por más de 2000 años como la promesa del Espíritu Santo. Hoy hemos entendido y comprendido qué es la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué era el recibir esa promesa? Y no solamente para qué era, para quiénes era esa promesa. Porque esa promesa tenía exclusividad, era VIP para el valle de los huesos secos. Aún eso, amada en las naciones, era para el valle de los huesos secos. Aún eso era para los hijos de la resurrección. Así está escrito. Así está escrito. Quiero terminar con una conclusión. Y la conclusión está en el Salmo 85, del 1 al 13. Y con esto terminamos. Mira lo que dice, Salmo 85, del 1 al 13. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, del mundo, o de quién iba a perdonar la iniquidad, no más de su pueblo. Mira lo que está diciendo, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, no del mundo. Todos los pecados de ellos, de su pueblo, cubriste. Oye, ese pueblo bien amado. Ahora entiendo por qué el amor de Dios hacia su pueblo es eterno. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y mira que aún el salmista ya clamaba por esto que vamos a leer. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Ojo con eso. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la locura como está este mundo. Por eso les tiene que hablar esto. Ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos.
El Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Ojo con esto. Y sus pasos nos pondrá por camino. Observa algo. Cuando el salmista decía, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Seguro, esa era la promesa, volverle a dar vida a su pueblo. Después de haberles hecho conocer todo el mal y su ira y su enojo, en el tiempo del fin volverles a dar vida para que su pueblo ahora sí se regocije en él. Y poner su espíritu en su pueblo para que sepa ese pueblo lo que Dios le ha concedido. Y hoy nuevamente te llamo a la vida, casa de Judá, casa de Israel. Levántate entre los muertos. Y mira, por toda una vida, hablemos de la cruz para acá, por más de 2000 años, los predicadores de este mundo se la han pasado en los púlpitos diciendo, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Pues hasta el día de hoy así está el mundo religioso. Los caminos de Dios, te tengo noticias, no son tus caminos. Y los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque había un pueblo predestinado por Dios, que iba a ser levantado en el tiempo del fin nuevamente, traídos a la vida. Y Él iba a poner su espíritu en ellos. Y ahora ese pueblo ya no puede recitar más ese verso. Ahora ese pueblo sí puede decir. Ese pueblo que recibe la promesa del Espíritu hoy puede decir. Porque tus pensamientos sí son mis pensamientos. Porque tus caminos ahora son mis caminos. Por eso decía David, no nos volverás a dar vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y mira lo que terminaba el verso 13 diciendo, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Ahora sus pasos ya son nuestros pasos. Ahora sus pasos sí son nuestros pasos. Sus caminos son nuestros caminos y sus pensamientos son nuestros pensamientos. Pero todo si me escuchas a mí. Qué pena tener que decirlo así, pero tengo que ser fiel. Tengo que decírtelo así. Los únicos que pueden decir eso son los que hoy me escuchan, entienden y comprenden. Pueden decir que están recibiendo esa promesa del Espíritu. Y pueden decir que ahora los pensamientos de Dios son los pensamientos tuyos. Y que los caminos de Dios ahora son tus caminos, tus pasos. De resto no. Hermano, yo estoy en la incircuncisión y no. La incircuncisión se aprende, hermano, qué pena. Esto que yo estoy enseñando no se aprende. Esto que yo estoy enseñando solo los entendidos comprenderán. Por eso decía Apocalipsis 14 que del trono salía un cántico nuevo. Y Apocalipsis 7 que ninguno podía entender sino esos 144,000. Esto que sale por mi boca, solo 144,000 lo pueden entender. Que yo lo diga a las naciones para testimonio, lo tengo que anunciar al mundo entero. Pero solo 144,000 me pueden entender. Y pueden escuchar esta voz. Y hoy pueden estar con gozo y decir que hoy entienden y comprenden que era la promesa del Espíritu Santo. Y pueden entender para quién era esa promesa. Y una vez la recibieran, para qué era esa promesa. Y podemos terminar diciendo que aún esa promesa del Espíritu Santo era para los hijos de la resurrección, para el valle de los huesos secos. Amada Sión, ha sido motivo de gran gozo estar delante de ti. Trae las instrucciones de nuestro Padre en el día de hoy. Y digo que esto sigue haciendo cambios para siempre en tu vida. Digo que te vistes de poder. Digo que te levantas de los muertos, oh Sión, y te manifiestas al mundo para que el mundo te vea.